Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas. Buenos días, querida familia. Como cada domingo tenemos nuestra celebración al Señor. Damos gracias por todo lo que nos da y el día que nos ha dado hoy. Vamos a leer un versículo que es de Jeremías 31, del 27 al 34. El nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, vamos ahora. Damos gracias, Señor, por todo lo que nos da, Señor, por todo lo que nos protege, Señor. Guárdanos en este día, Señor. Tú eres grande, Señor, tú eres fuerte, Señor. Queremos que seas bondadoso, Señor, con nosotros, Señor. Damos gracias por el día Señor, que tenemos, Señor. Danos gracias por este culto, Señor, que sea de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús,
tiempo animar a la comunidad a abrir los ojos. Sabéis que estamos en este proyecto especial o en este desafío, podríamos llamarlo mejor, a abrir nuestros ojos. Y quiero animarte, alentarte a hacerlo. ¿De qué se trata? Se trata, mi hermano, de que como comunidad, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, nosotros estemos abriendo nuestros ojos a nuestro alrededor. Nosotros somos llamados no solo a proteger nuestra vida, a meternos en nuestros hogares, sino a ser de bendición en cualquier tipo de momento. Y en este tiempo de pandemia, donde las personas están pasándolo tan mal, nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y ver aquello que está sucediendo alrededor. Decimos muchas veces que nuestro llamado es un llamado encarnacional, a estar presentes, a estar próximos, a sentir pasión para que podamos llevar y transmitir el mensaje del Evangelio. Entonces te animamos a que tú abras los ojos a tu alrededor, a tus vecinos, dentro de tu familia, de la gente que está trabajando cerca de ti o estudiando, y que tú puedas ver, y que puedas ver esas necesidades por las cuales nosotros vamos a orar. Y que esos temas de oración, que esas necesidades, esas cosas que tú estás viendo, abriendo los ojos, puedas traerlas a tu yard, que puedas traerlas también a la comunidad por medio de nuestra área de oración. Por eso te invito a que puedas ponerlas en conocimiento también de Modesto Paló, que lleva este área, para que nosotros podamos orar por aquellos que tienes cerca de ti y que necesitan que nosotros nos comprometamos en presentarlos delante del Señor. Pero también que tú abras los ojos en ver necesidades físicas, emocionales, a las cuales tú pienses que nosotros podemos intentar dar una solución o ser parte de esa solución. Si tú ves personas que tienen algún problema y que piensas que nosotros como comunidad podemos servirlas, dínoslo, díselo también al ministro, a la persona encargada del Ministerio de Obra Social, a Roberto, o también a mí, para que podamos intentar poner una solución y poner nuestras manos, extender nuestras manos para poner una solución. Mi hermano y mi hermana, hermanos de la comunidad, abramos nuestros ojos porque el Señor nos llama allá donde están las personas para que podamos ser de bendición. Que el Señor te ilumine y te deje ver aquello que Él ya está viendo y que nosotros necesitamos ser herramientas de bendición. Que el Señor te bendiga y te use. ¿Existe la verdad? El filósofo español Ortega y Gasset dijo: la vida sin verdad no es vivible, es lo único que esencialmente necesita el hombre, su única necesidad incondicional. Todas las demás, incluso comer, son necesarias bajo la condición de que haya verdad, esto es, de que tenga sentido vivir. Pero ¿qué es la verdad? La opción más cómoda es encogerse de hombros y hacer como que la verdad, en el fondo, no existe. Nos permite vivir como queramos, sin que nadie nos diga nada. Pero vivir como si no existiera la verdad, lo único que consigue es asfixiar nuestra capacidad de comunicarnos y de conocernos realmente los unos a los otros. Además, parece imposible quitarnos de encima esa sospecha de que debe haber algo más en la vida. Siendo honestos, todos deseamos conocer la verdad. ¿Este mundo es un accidente impersonal o hay un Dios detrás de todo? ¿Quién soy? ¿Es mi vida un sinsentido o formo parte de una gran historia de amor? Estas preguntas tienen la capacidad de angustiarnos hasta la desesperación. Una vez Jesús les dijo a sus seguidores: no se angustie vuestro corazón. Bueno, está bien que alguien me diga eso, pero en el fondo, ¿de qué me sirve? Pero Jesús continúa hablando, y en medio de las preguntas, de la angustia, en medio del fake news, del relativismo y de todo el postureo, en medio de todo esto, Jesús dice: yo soy la verdad. Solemos desconfiar de cualquier persona que diga tener la verdad. Pero imagina conmigo por un segundo que la persona que te promete la verdad es una persona absolutamente íntegra, honesta y que te ama profundamente. Jesús consigue esto. Estás ante la persona más genuina y atractiva posible. Él da su vida en la realidad, en el tiempo y el espacio, en el centro de la historia, por ti y por mí.
paga el precio de nuestra insurrección para que podamos conocer a Dios, para que podamos conocer la verdad. En el día a día, la verdad es lo que corresponde con la realidad. Pero Jesús va más allá. Él no dice esto es la verdad. No nos dice os traigo la verdad. No. Él dice ser la verdad. Sus palabras pueden sonar arrogantes, pero solo son arrogantes si son mentira. Si son verdad, conocerle nos va a traer libertad. Y eso es lo que nos prometió, que la verdad nos haría libres. Él es la realidad en el sentido más completo, el punto de referencia a partir del cual todo el universo cobra sentido, toda nuestra vida cobra sentido. Nos podemos conocer a nosotros mismos y por eso podemos tener relaciones genuinas. ¿Y sabes lo bueno? Que Él es alguien en quien podemos confiar. Para mí, esto marcó totalmente la diferencia. Fue crucial a la hora de navegar la vida por mí mismo ante el incesante eco de mis anhelos y ante las grandes preguntas de la vida. La verdad no siempre es cómoda, pero cuando viene de la mano del Creador del universo que me amó tanto que fue a la cruz por mí, es la mejor verdad posible, el mejor amor posible. Y el verdadero amor echa fuera esa ansiedad del corazón. ¿Por qué no darle una oportunidad a Jesús, la verdad en mayúscula? Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor, que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás.
Doy gracias a Dios por poder estar en este momento con vosotros para compartir la palabra de Dios, para reflexionar unos minutos en la palabra y caminar y seguir caminando en este camino hacia la madurez. Recordáis que estamos en este énfasis de un crecimiento espiritual porque queremos conocer aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros. Ese texto que nos está sirviendo tanto de base durante estos meses, que es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nosotros queremos caminar y clamar al Señor pues en ese acercamiento, en ese crecimiento espiritual. Y por eso en esta semana hemos invertido mucho tiempo, esfuerzo y espero que trabajo, porque es bueno también, en el camino hacia la madurez. Hemos estado viendo la necesidad y el llamamiento que nos hace el Señor de ser maduros. De ser maduros y poder ser como ese roble frondoso que extiende sus ramas para poder bendecir a otros, a muchos. Eso es un llamado del Señor. El Señor nos pide que nosotros nos comprometamos en crecer para que podamos conocerle más a Él y podamos ser también de más bendición a aquellos que nos rodean. Que dejemos de ser niños o adolescentes espirituales. Fijaros, hemos leído y hemos usado el texto de Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, en el cual nos dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque lo que os entra por un oído os sale por otro. Ay, ¿verdad? ¿Cuánto nos pasa esto, no? En realidad, a estas alturas ya deberíais ser maestros, y sin embargo, necesitáis que alguien vuelva a enseñaros las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitáis leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Mis hermanos, la palabra de Dios nos anima, nos insta, nos empuja, podríamos decir, a madurar. Hay un dicho que dice que todo lo que está vivo crece, madura. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender en nuestras vidas. Y por eso la palabra quiere y nos lleva a que podamos trabajar, esforzarnos en madurar. Aunque es verdad que la madurez, como también hemos hablado mucho esta semana, la da el Señor. Pero nosotros somos colaboradores suyos en este trabajo de crecimiento espiritual. También en esta semana hemos comenzado un énfasis paralelo al del crecimiento espiritual, al camino hacia la madurez. Y es el estudio que hemos comenzado a hacer de Nehemías. Sabéis que estamos caminando en este crecimiento espiritual por medio de disciplinas espirituales. Hace algunas semanas empezamos a hablar del retiro y del silencio. Y seguimos queriendo practicarlo, recordar, esas disciplinas espirituales tienen que ser un hábito que se arraigue en nuestra vida. Pero estas 2 últimas semanas pasadas estuvimos hablando sobre la disciplina espiritual del estudio. Y por eso nosotros os animamos a la comunidad a poner esto en práctica, que no solamente se quedara en algo teórico, que hemos hablado mucho, sino que por medio de la práctica del estudio bíblico pudiéramos también hacer de este hábito algo arraigado en nuestras vidas. Entonces hemos empezado a estudiar el libro de Nehemías. Para comenzar este estudio hicimos algo que a lo mejor parecía un poco extraño, pero bueno, creo que todos lo hemos entendido, y es a leer el libro anterior, el libro de Esdras, porque nos pone en el contexto de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, que estaba en el exilio en Babilonia, y cómo, digamos, antes que llegara Nehemías, antes de que saliera Nehemías hacia Jerusalén, pues hubieron, digamos, 2 marchas anteriores. Una, digamos, dirigida por Zorobabel y la siguiente por Esdras. Esdras, que también es un personaje muy importante en el libro de Nehemías y del cual también vamos a hablar hoy. Entonces, hoy en este tiempo de predicación, en este tiempo de reflexión, yo lo que quiero es unir estos dos énfasis.
el énfasis hacia la madurez y lo que hemos estado viendo y lo que todavía, digamos, podemos insistir en este crecimiento de la madurez y unirlo al ejemplo que tenemos en el libro de Nehemías y en la historia de Nehemías y muy especialmente con Esdras y Nehemías. Si nosotros volvemos al libro de Hebreos y al texto que hemos podido estar leyendo hace un momento, bueno, unos versículos después, vemos que este texto, el libro de Hebreos, nos enseña que tenemos un camino hacia la madurez y que este camino hacia la madurez está, digamos, muy supeditado y tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que recorrerlo con paciencia y tenemos que hacerlo con perseverancia. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Pero también nos enseña, digamos, que hay ciertos elementos que no podemos olvidar y que hoy quiero, digamos, hacer un énfasis y usar también como ejemplo a Esdras y Nehemías en la historia que encontramos en este estudio. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos desarrollar este tipo de perseverancia valiente en nuestras vidas que nos ayuden, digamos, a heredar las promesas de las cuales habla Hebreos en el capítulo 6, en el versículo 12? Él dice que vamos a heredar las promesas si imitamos la fe y la paciencia de aquellos que nos han precedido. Y entonces por eso queremos, digamos, fijarnos en Esdras, en Nehemías, que nos precedieron y nos ayudan, digamos, a caminar, a hacer este camino. Fijaros, lo primero, una de las primeras cosas que necesitamos aprender y que nos enseña, digamos, la palabra de Dios y estos textos de Nehemías, es que necesitamos usar para eso, para nuestro crecimiento, la palabra de Dios, pero para nuestro diario vivir. Fijaros, en Esdras, en el capítulo 7 de Esdras, del versículo 6 al versículo 10, voy a leer estos dos versículos, nos dice, Esdras, que como he dicho antes, fue uno de los que saliendo de Babilonia fue hasta Jerusalén, dice, era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Salto al versículo 10. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar, en otras versiones dice, a inquirir la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Fijaros, si nosotros queremos el ejemplo y queremos seguir el ejemplo de Esdras y de Nehemías, que para nosotros es válido y es de mucha influencia para nuestras vidas, vemos que Esdras, nos está hablando en este texto, él se ocupó de adquirir conocimiento. Y no solamente de adquirir ese conocimiento que le llenara a él y que le pudiera transformar, sino que también usaba ese conocimiento de la palabra de Dios para bendecir. Y eso lo hacía Esdras porque luego vemos, digamos, cómo Dios trabaja en su vida, dejando que esa palabra de Dios morara en él, pero de una forma abundante. Porque cuando vemos a Esdras y todo lo que vemos luego del camino de Esdras con el pueblo de Israel en el libro de Nehemías, vemos que él está siempre usando la palabra de Dios. Y él vivía la palabra de Dios y animaba al pueblo a vivir la palabra de Dios, como hemos visto que enseñaba no solamente de forma teórica, sino a poner en práctica todas aquellas enseñanzas, normas a los israelitas. Fijaros, recordar que nuestro modelo, que Cristo Jesús, cuando nos hizo ese envío, esa gran comisión de la cual muchos de nosotros hemos hablado tantas veces, dice que ir a hacer discípulos y en todas las naciones y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, y enseñarles a poner en práctica, a enseñarles todas aquellas cosas que yo os he enseñado. O sea, fijaros, la palabra de Dios tiene que morar en nosotros, tenemos que aprenderla, pero necesitamos ponerla en práctica. Fijaros, si nosotros vamos ahora y damos un salto al libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículos del 1 al 3, encontramos otra vez a Esdras. Esdras, digamos, ya en Jerusalén, y lo encontramos, digamos, poniendo en práctica esta palabra. Entonces dice, en Nehemías 8, capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice, entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que estaba frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo,
el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que estaba frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Fijaros, si nosotros vamos a estudiar este libro de Esdras, de Nehemías, vamos a predicar y vamos a seguir con nuestro estudio, pero vemos que esa lectura de la palabra de Dios lo que hizo fue transformar, tocar la vida de aquel pueblo. No solamente estaban atentos a aquella lectura, sino que cuando luego sigamos estudiando este libro de Nehemías, y lo vamos a hacer durante varias semanas, veremos que aquella palabra tocó sus corazones. A muchos de ellos les hizo llorar, les hizo, darse cuenta de su pecado, los puso delante de Dios, vieron, cómo el Señor estaba llamándoles a una entrega y a una pureza, a una santidad de vida. Pero también les llevó a algo muy importante que nosotros necesitamos entender, y es adorar a Dios, a disfrutar de Dios, a celebrar al Señor. Y yo quiero que tú y yo nos preguntemos cómo a veces nos planteamos este crecimiento espiritual, esta búsqueda del Señor. ¿Celebramos al Señor? Como les animaba Nehemías y aquellos sacerdotes que estaban alrededor de él y los levitas, y que le decían al pueblo: bien, está bien que lloréis, está bien que sintáis, esa congoja de sentir el pecado que ha habido en vuestros corazones, pero ahora es un tiempo de celebración. Fijaros, muchas veces nosotros hacemos las cosas al revés, pero fijaros, aquí en el libro de Nehemías, y luego hablaremos mucho, o luego esta semana vamos a hablar mucho sobre este tema, toda nuestra vida con el Señor tiene que surgir de la adoración, de la celebración, de tener un Dios poderoso, maravilloso, de tener esa palabra que nos confronta, pero que nos llena de gozo y de alegría. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo disfrutamos de la presencia, de la adoración al Señor? El Señor nos llama a adorarle. Y el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, lo que nos lleva es a eso, es a conocer a ese Dios precioso y maravilloso que tenemos, y que quiere bendecirnos, y que nos quiere llenar de alegría, y que nos quiere dar fuerza en medio de la dificultad, de los problemas, de los desafíos. Y eso es uno de los retos que tenemos. Disfrutemos del Señor, hagamos fiesta con el Señor, para que luego esa cercanía al Señor nos ayude a atravesar los momentos complicados, a ver, los desafíos, los retos. Como estamos diciendo, pues aquel pueblo había vuelto del exilio a Jerusalén, a su tierra, y se encontraron que aquello estaba todo baldío, roto, caído. Pero la celebración, el gozo de tener al Señor les dio fuerzas, como luego diremos, para poder acabar aquella obra. En segundo lugar, algo que la palabra de Dios también nos enseña, es que cuando nosotros estamos creciendo, cuando nosotros queremos ir hacia el Señor, esa palabra nos ayuda y nos tiene que enseñar a discernir el bien del mal de nuestras vidas. Mis hermanos, muchas veces lo que nos ocurre, y eso nos ocurre a muchos, es que aunque llevamos años en la palabra de Dios, nos cuesta saber cuál es la voluntad de Dios, y sobre todo saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Hace poco me regalaron un libro que decía: lo bueno o lo sagrado, o lo eterno, decía. Dice el título. Estoy intentando empezar a leerlo. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender a hacer. Cuando nosotros queremos ir hacia ese crecimiento espiritual que nos ayuda, a enfrentar problemas, a enfrentar dificultades y acercarnos a Dios y vivir, como estamos diciendo, en ese gozo del Señor, necesitamos aprender a discernir. Y el ejemplo de Nehemías es maravilloso en esto. Sabemos que Nehemías, en esta reconstrucción de las murallas de Jerusalén, él, fue tentado y fue, sometido a prueba. Y muchas veces, lo que quisieron fue engañarle. Y con cosas que parecían buenas, con propuestas que parecían buenas, él entendió que no eran las que tenía que él hacer. Mis hermanos, necesitamos aprender de Nehemías. Fijaros, en Nehemías capítulo 6, versículos 12 al 13, dice que él recibió el mensaje de un profeta, de alguien del pueblo de Israel. Y dice así: y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto,
Le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Fijaros, le habían propuesto a Nehemías que como lo iban a atacar, que tenía muchos enemigos, que se escondiera dentro del templo, que se metiera allí, que se escondiera y que se protegiera. Y eso era algo que iba en contra de las normas y del consejo de Dios. Y aunque parecía bueno que él se pudiera proteger, porque al fin y al cabo era el que estaba dirigiendo la reconstrucción y era para protegerse de sus enemigos, realmente no era lo que Dios quería. Y nosotros, hermanos, no estamos exentos de presiones en este mundo, no estamos exentos de ataques, pero necesitamos ir continuamente a la palabra de Dios para que esa palabra de Dios transforme nuestra forma de pensar y realmente podamos tener en nosotros la mente de Cristo, para que nosotros podamos saber y aprender a aplicar la guía de Dios a cada una de nuestras decisiones en nuestra vida. Entonces, el ejemplo de Nehemías, y vamos a estudiarlo durante las semanas que vienen, nos ayuda a aprender, a discernir el mal del bien. Vamos a aprender, digamos, a tener esos hábitos de crecimiento que nos ayudarán, digamos, a cambiar nuestra mente para poder aprender, digamos, a aplicar, la palabra de Dios a nuestras vidas y poder tener discernimiento. Pero para eso, mis hermanos, y como tercera cosa, y no quiero alargarme mucho más, lo que necesitamos también es aprender a salir de ese lugar de confort, ese terreno conocido, de esas cosas elementales de las cuales nos movemos muchas veces, como leíamos también en Hebreos antes. Sino que el Señor nos llama a caminar más profundo con Él. Fijaros, quiero leeros una frase de David Fraser que dice: Dios nos llama a todos a un caminar más profundo con Él, a una nueva libertad del pecado y de la incapacidad, a un nuevo grado de madurez, a un nivel más alto de obediencia a su voluntad. No debemos ser llevados por cualquier nuevo viento de doctrina o nueva experiencia, sino estar anclados en Cristo y estabilizados por una serie de hábitos internos maduros y bien fundamentados. Pero tampoco debemos de conformarnos con la verdad, la consagración, la obediencia, el amor o la madurez parciales, sino debemos de buscar la plenitud de la madurez en la estatura de Cristo. Mis hermanos, para concluir, si nosotros queremos crecer y queremos tener esa paciencia, esa perseverancia que nos ayude a llegar, a correr esa carrera y a llegar a la estatura de Cristo, a esa estatura que Él nos quiere llevar, a conocer esas cosas que el Señor quiere enseñarnos, como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, aquellas cosas que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni mente humana ha cambiado lo que Dios ha preparado para los que le amamos. Nosotros necesitamos esforzarnos en caminar en este camino hacia el crecimiento espiritual. Tomar los ejemplos de Esdras, de Nehemías, que vamos a estudiar durante estas semanas y que yo te animo a que nos esforcemos a leer la palabra de Dios. En estas semanas vamos a facilitarte, digamos, unas guías sencillas, pero preguntas para que nosotros podamos entender este texto de Nehemías, que podamos ir leyendo este texto de Nehemías y que podamos ir preguntándonos qué nos dice. ¿Y qué nos dice para nuestras vidas? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar para seguir creciendo en la madurez? Porque Cristo nos llama a ser completos e íntegros y a tener una vida diferente, una vida donde nuestra forma de pensar y donde nuestra forma de actuar vayan juntos y que sean conformados por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos someternos, necesitamos ponernos en el yugo con Cristo Jesús, bajar nuestras cervices como el buey, como aquella palabra que hablábamos hace un par de días en nuestro devocional, que tenemos que coger ese yugo junto con Cristo Jesús y someternos a Él, porque entonces, como ocurrió con el pueblo, y lo veremos en este estudio de Nehemías, nosotros llegaremos al final de la construcción, llegaremos a cumplir la obra que el Señor nos ha dado. Fijaros, en Nehemías, en el capítulo 6, versículos 15 y 16, nos dice que la muralla se terminó el día 25 del mes. Su reconstrucción había durado 52 días.
Cuando todos los enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humillados, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios, está diciendo Nehemías. Mi hermano y mi hermana, nosotros queremos ser usados por Dios. Nosotros queremos hacer la obra que Dios pone en nuestras manos. Nosotros queremos ver esas cosas grandes y ocultas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y por medio de nuestra comunidad de fe. Nosotros no queremos bajar nuestras manos, por eso estamos insistiendo en abrir nuestros ojos a nuestro alrededor para que el Señor nos use. Si tú quieres que el Señor te use, si nosotros queremos que el Señor nos use, si nosotros queremos ser tocados por su mano, nosotros queremos ser instrumentos válidos, si queremos vivir en esas promesas que el Señor nos da, necesitamos hacer y caminar en este crecimiento y en esta madurez espiritual. Necesitamos esforzarnos en conocer la palabra de Dios, en aplicarla a nuestra vida, para que esa vida sea real, para que esa palabra sea real. Necesitamos crecer poniendo nuestra vida en Él, dejando las cosas atrás y poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Yo espero que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en este desafío que tenemos hacia el crecimiento espiritual, en este desafío que tenemos en este estudio de Nehemías que estamos empezando, pueda servir para que tú y yo podamos ver esas cosas grandes y disfrutar, gozarnos, adorar a nuestro Señor, viendo lo que Él va a hacer en medio nuestro, en medio de su pueblo y en medio de este mundo al cual ama y al cual nosotros también amamos. Que el Señor te bendiga. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara.
solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi Ya estamos terminando el culto. Esta semana Jorge me ha pedido que despida el vídeo, así que quería recordaros que entre semana tenemos un devocional que estamos recibiendo todos los días por WhatsApp, y también lo podéis encontrar en la página web, en lacomunidad.org. Los miércoles tenemos un estudio que estamos trabajando el tema de las disciplinas espirituales. Los jóvenes también tienen su tiempo de estudio los sábados a las 8. Están empezando a aprender la Biblia desde el principio. Ahora llevan por Génesis, empezando a aprender la historia de José. Y quería despedir el vídeo con un texto de Pablo a los Filipenses, en Filipenses 4, del 4 al 9. Así que voy a leer. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, en Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que tengáis una buena semana. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él
y